Llámenos, escríbanos, estamos aquí en cabina. Bueno, está aquí en el estudio de los periodistas con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, un escritor total. Es el creador de un personajazo, el detective Héctor Velazcarán, protagonista de Días de Combate, esta novela extraordinaria que se editó hace 43 años. Wow. Y que dio lugar a una saga con otras novelas, No habrá final feliz, y entre otras Regreso a la misma ciudad y bajo la misma lluvia. Es también autor de Muertos Incómodos, escrito con el subcomandante Marcos, también de quizá una de la mejor biografía de Ernesto Che Guevara, la de Ernesto Guevara, también conocido como el Che, otra biografía sobre Pancho Villa y recientemente la trilogía Patria. Usted lo sabe, se trata de Paco Ignacio Taibo II, creador de la Semana Negra de Gijón, España, sobre novela policíaca, fundador de Para Leer en Libertad, AC, un proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México, y desde enero, director de la editorial Fondo de Cultura Económica. Paco, bienvenido. Muchas gracias, muy amables, estar en casa. No, bueno, encantadísimo nosotros de tenerte aquí. A ver, Paco, con ánimos de provocarte. La pregunta de hoy es, ¿qué debería hacer el presidente López Obrador con Vicente Fox, que hoy se supo, no lo dijo el presidente, se difundió en el periódico Reforma? Primero lo deslizó López Obrador. López Obrador lo que dijo fue, luego hay un expresidente que no pague impuestos, y luego después, horas después, publica Reforma que se trata de Vicente Fox. Y luego, hace rato, publicó Olmos en su cuenta de Twitter que resulta que esos impuestos que no pagó se los perdonó Felipe Calderón. Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer Andrés Manuel con Vicente Fox? Pues yo creo que básicamente que la ley proceda. Si en un país dejas heridas abiertas, no cicatrizan. Y el problema de las heridas abiertas es los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, como se ha demostrado, quiere justicia. Y justicia es, yo estoy sometido a ciertas reglas, yo pago impuestos. ¿Por qué demonios estos exfuncionarios de ingrata memoria iban a evadirlos? Entonces que le cobre, desde luego. Y si hay situaciones penales, que lo meta al bote. Y si lo quiere perdonar, bueno, que lo perdone, porque Fox es como tonto, entonces bueno, hay que perdonarle lo menso, pues, ¿no? Pero aplicando el rigor de la ley, no se pueden dejar heridas abiertas. Para mí me parece peligroso, porque las heridas abiertas construyen impunidad, ¿no? Si lo puede hacer él, ¿por qué yo no? ¿No? Uh-huh. Claro. Detrás de todo eso ahí siempre, se alimenta la impunidad. Claro. Y además, ¿sabes qué? Todo el tiempo está Vicente Fox en su cuenta de Twitter quejándose de todo, dando lecciones morales, tratando de enseñarle a los mexicanos. ¿Cómo debemos ser? Pues, que empiece, ¿qué tal? Por pagar sus impuestos. Entre otras cosas, yo quisiera recordar que cuando fue gerente de la Coca-Cola del Bajío, Coca-Cola Nacional. No, Paco. Primero de la del Bajío, ¿no? Empezó en el Bajío, porque la anécdota que cuento tiene que ver con eso, contada por uno de los trabajadores de la Coca-Cola, que es durante aquellos años, yo que soy consumidor de refrescos de color café, me negaba a la del Bajío porque tenía un cierto toque de acidez. Y cuando le pregunté a un compañero, me dijo, es que en aquella época lo odiábamos tanto que meábamos en los tanques. Es el retrato de Fox. Carajo. Pero un retrato de Fox que tuvo 6 años para ejercer el cambio que prometió y que traicionó. Pues sí, evidentemente su promesa era doble lengua, ¿no? Los bífidos han estado en el poder durante muchos años. Uh-huh. Y esta doble lengua prometía lo que fuera, ¿no? Y desde luego su gobierno fue desastroso, además de ridículo, además de risible.
además de absurdo, frívolo, superficial. Los gastos, aquella vez que los muchachos que hicieron el trabajo de los gastos idiotas de Los Pinos, cuando descubrieron el uso de papel de baño en Los Pinos, que tocaba a 7 rollos por día por persona, uno decía, bueno, la respuesta natural es: alguien la está haciendo demasiado, defecando en exceso para gastar 7 rollos diarios. Eso se llama corrupción, hombre, no hay mucho misterio. Y él era la cabeza de un proceso de corrupción. En su casa estaban gastando 7 rollos de papel higiénico. Pero no fue el único. Fue capaz Vicente Fox de poner al servicio de Felipe Calderón el gobierno para imponerlo. Yo creo que formaba parte de una lógica perversa que ha muerto en este país. La lógica de la herencia presidencial y el derecho a decisión del presidente sobre el futuro gobernante. Yo creo que eso se acabó. ¿Cuándo se acabó? ¿El 2 de julio? Cuando los corrimos del poder, cuando los sacamos de la silla. Me encanta la manera dolosa como que se maneja la relación contra Andrés, diciendo, pero es que está propiciando la reelección. Tú dices, ¿dónde? Es que, pues, ¿qué duermes con él para adivinarle los sueños o qué rollo? O esa promesa que tiene de a mitad de sexenio poner su mandato a disposición por referéndum, por revocación. Bueno, es que no lo va a hacer. ¿Y cómo sabes, no? Que hasta ahora Andrés no ha incumplido promesas. Ha metido la pata, sí, como todos, con una virtud que en México no se conocía: corrige errores. En este país, cuando un gobierno metía la pata, lo que te decía es: miren hacia otro lado porque los maté yo, pero no lo voy a decir. Y aquí la clave de Andrés es, sin duda, rectificar. Le hace daño cosas como, por ejemplo, lo de Baja California. No está padre lo de Baja California. De repente gana un gobernador de Morena 2 años y luego el Congreso del PAN, que controla el PAN, le da otros 3 años y ahora se supone que va a gobernar 5. Y él, señor Bonilla, que es el ganador, el gobernador, no ha dicho nada. Es que esas cosas nomás alimentan. ¿Qué piensas, Paco? No pienso. Fíjate que me estoy acostumbrándome a no opinar hasta tener los datos en la mano. Cuando recibo la primera noticia de que México, frente a la expresión de los aranceles, va a mover a la Guardia Nacional hacia la frontera sur, digo, ¿eso es todo? Y tardo 2 días en enterarme que la respuesta presidencial es 3 cosas. Sí, mover la Guardia Nacional. ¿De qué tamaño y en qué medida? Era una pequeña fracción de la Guardia Nacional que además tenía que controlar el flujo migratorio, porque dejarlos pasar no era la solución. Iban a chocar contra la pared del norte, que era una pared que se estaba armando con bala, no con bala de goma, ¿sí? Y la segunda, bueno, estaba claro: oferta de empleo y visas para perseguido político. Ahora acabo de estar en la Feria del Libro de Guatemala y me decían, oye, y le digo, ¿pero qué? ¿Aquí se conoció las 3 propuestas? No, solo se conoció una. La policía. Claro, es que la calidad de la información que está circulando en este país internacionalmente es penosa. Es dolosa, es arbitraria, es calumniadora. ¿Ves a la prensa ruda? Veo a la prensa, no, porque el problema es que si hago lo mismo que no quiero que hagan, que es generalizar, claro. meto la pata. La prensa está llena de buena gente, de buenos compañeros, y de gente que está resistiendo, tratando de ser fiel a la verdad, informando. Pero lo que sí veo es que está produciendo un fenómeno muy curioso. El reportero reportea, llega a manos del jefe de redacción, el jefe de información, y cambia la cabeza de la nota. Lo he vivido. Hago una declaración y aparece titulada invertida. Aunque la nota sea fiel, digamos. El reportero cubre, pero el cabecero invierte. Y tú dices, pero bueno, esto es como del siglo XIX en época porfirista. Y lo he vivido decenas de veces en estos meses, en persona. Lo que pasa es que a mí me divierte mucho. A mí me encanta recibir palo porque lo devuelvo. El mismo presidente lo devuelve, ¿no? Sí. Pero también se aguanta otras que están brutales. Yo me estaba acordando, nos estábamos riendo el otro día, que hoy más o menos por estas fechas, por fecha que lo que estabas comentando, estaba Andrés Manuel tan enfermo que pues tenía que hablarle a los mexicanos y decirles la verdad, que era un enfermo decrépito y que no iba a poder gobernar hace un año. Eso se escribió.
que venían médicos de todo el mundo a meterlo en baños de sal y de... Sí, no solo, y que en horas de trabajo se va a jugar a béisbol, vainas de un cinismo, o que yo voy con gastos pagados a una gira por Italia del Fondo de Cultura, y les dices, pero ¿de dónde surge esa información? Fui invitado por un festival, no pagué, el fondo no pagó un centavo en mi viaje, y me toman una foto de mi esposa y mía durmiendo en el avión, y lo convierten en pecado. Sí. No, aquí hay mala leche de tercera, hay calumnia, hay abuso del poder mediático. Y bueno, lo único que queda es contrarrestarlo frente a la calumnia, la verdad. Pero a veces cuesta trabajo, porque como bien decía Goebbels, calumna a 8 columnas ratifica a 10 puntos, ¿no? Claro. Paco, se ha cumplido ya un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pero no solamente de él, de una victoria que es amplísima en términos legislativos también. Se han cumplido también ya 7 meses del ejercicio del gobierno federal, y tú has dicho, está en curso una revolución. Ha habido errores que se han cometido, excesos, pero en efecto ha habido rectificación. ¿Qué evaluación haces? Mira, ayer yo intentaba hacer una evaluación. Normalmente no hago evaluaciones porque estoy en una lógica encaminada a desatar la campaña nacional de fomento a la lectura. Sí. Y entonces vives con orejeras. Pero ayer yo decía, pensemos de repente, han logrado eliminar la corrupción en el primer nivel del aparato del Estado. Está bajando la lucha contra la corrupción al segundo y al tercer nivel. Pero lo logró. En el primer nivel del aparato del Estado, el que se rompe un lápiz se va al demonio. ¿Sí? Y no es que no vaya a haber, probablemente la va a haber, pero estoy absolutamente convencido de que el primer acto se registre de corrupción en el aparato del Estado implica despido inmediato. Ya hubo una secretaria que no se robó nada, pero hubo un acto de prepotencia. De hecho, quiero saber qué secretario de Estado en el mundo renuncia por haber pedido 30 minutos de permiso a un avión para poderse subir a él. Esas cosas me parece que es un acto de salud. Estamos viviendo un momento de salud mental en la batalla contra la corrupción. El segundo, yo intentaba ayer un análisis y decía, perdón, es muy primario de mi parte, pero vivo desde abajo el mundo del libro. Entonces me la paso en ferias del libro, en tianguis, discutiendo con jóvenes, sugiriendo libros. Y de repente, en la última feria en la Alameda, digo, ¿estaré loco o estoy viendo pobres, más pobres que de costumbre comprando libros? A ver, ¿cómo es y eso? Era una fórmula, verdaderamente, me dio un pinche ataque de prolet cool o algo así, ¿no? Y lo empiezo a comentar con gente que vive las ferias desde abajo, autores, libreros. Me dicen, no, es cierto. Y entonces digo, a ver, ¿qué está pasando? Sí. Bueno, lo que está pasando es que la derrama económica de López Obrador hacia abajo, con la lógica de desarrollo económico desde abajo hacia arriba, que en una familia de 14 personas, pues 2 son viejitos, reciben beca, una es madre soltera, recibe beca, 2 son estudiantes de primer ingreso, reciben apoyo, uno es el programa de jóvenes emergentes, recibe apoyo. Entonces le metiste a esa familia 8, 10 mil, 12 mil pesos más en su vida que nunca habían tenido, que no le cambian el mundo, no son el salto, pero significa mejor calidad de vida. Y entonces dije, ¿entonces qué pasa? Pues que los pobres están comprando libros, coño. Era mi indicador, yo no tengo otros, yo no trabajo en la medida social de cómo está influyendo esta derrama económica por abajo, pero eso lo vi. Estamos con Paco Ignacio Taibo II en una conversación aquí en Los Periodistas. Es director del Fondo de Cultura Económica. Si quiere hacerle preguntas, claro, por favor, es buen momento para que lo haga. Mándenos estoy leyendo muchos comentarios en YouTube. También nos puede llamar 52 59 11 97. Paco, pues vámonos al Fondo de Cultura Económica. ¿Qué es el fondo? Porque yo recuerdo mucho a Paco en muchas cosas, en muchos momentos de su vida y de la mía, porque pues he crecido leyendo a Paco. Pues sí. Entonces, pero una de las cosas que yo más recuerdo, Álvaro, es Paco
literalmente montado, subido en una silla, con libros en la mano, diciendo, aquí hay 2 libros a 20 pesos. A ver, ¿quién trae 20 pesos por ahí? A ver, ahí les va. Si ustedes no han visto a ese Paco Ignacio Taibo, se los recomiendo. Vayan a las ferias y ese Taibo, yo lo he visto no una vez ni 2 veces, años haciéndolo. O sea, yo no conozco a un vendedor de libros más efectivo que Taibo, porque con cerros de libros, ese es el Paco que yo conozco, cerros de libros repartiéndolos a 20 pesos entre la gente, pero ahora tiene un puesto que es oficialmente eso. Sí. ¿Qué es, Paco? Cuando llegué al fondo y a la coordinación de Ducal y la Dirección General de Publicaciones, desde enero advertimos que vamos camino de la fusión del Libro de Estado. Tenía lógica, ¿para qué quieres 2 redes de librerías? Una, sincronízalas, ahorra en transporte, apoya la de León de una red con la otra, con la de Ducal. Entonces, tenía sentido esto, era muy claro que tenía sentido, y lo dijimos desde el primer día, vamos a la fusión de las 3. Me encontré que había arriba de 8 millones y medio de libros en bodega. Y entonces empecé a tener pesadillas. ¿Saben lo que son 8 millones y medio de libros en bodega? Pero ¿por qué estaban en bodega, Paco? Estaban en bodega porque se cometieron errores mayúsculos. Se mandaron libros a Guatemala que no interesaban al público guatemalteco. Se mandaron libros a Chile. Se embodegaron en España libros argentinos. O sea, error tras error tras error. Y una política muy curiosa. Yo no me atrevería a decir que había grados muy potentes de corrupción en las 3 instituciones. Sí los había, pero muy potentes no. Lo que había es dinero del pueblo y me vale madres. El dinero del pueblo, pues es del pueblo. ¿Quién chingados sabe quién es el pueblo? Entonces se botaba dinero de una alegría, de una manera. O sea, ediciones de repente bilingües en alemán y en español de un libro que nos costaba $1 millón de pesos. ¿Que valía madre el libro o qué? No, está muy bien, pero ¿cuántos lectores hay? Y había una edición de 2,000 ejemplares. Entonces, delirios, locuras, ¿sí? Colecciones de la Reforma Educativa con libros de Otto Granados. Bueno, ahí están en las bodegas, se hicieron como, son carne de bodega. A ver, de Otto Granados, sí, libros biografías de Miguel de la Madrid y los discursos completos de Fox y lo que se te ocurra. Libros de Ramón Muñoz. Años y años. Caprichos. Sí, y puntadas. Desmesura. Y cosas que no me gustaban nada, como por ejemplo, yo te publico este libro en México, autor galés, y tú me publicas en la Universidad de Gales. Y entonces usamos tráfico de influencias y luego los dos nos vamos juntos a un congreso en Bulgaria. Claro, chingón. De eso, centenar de casos. Y las bodegas saturándose. O, todavía más feos. Compramos los derechos en cantidades millonarias de obras completas de algunos autores, pero no teníamos los derechos para sus novelas sueltas. Entonces, pues yo diría, porque entonces la obra completa te costaba 7,000 pesos y no podías vender la novela que sí vende de ese autor porque esa la tenía una editorial privada. Carajo. Y entonces bodega. Estamos hablando con Paco Ignacio Taibo II, este extraordinario escritor que ahora le toca dirigir la editorial Fondo de Cultura Económica. Hay preguntas en YouTube para Paco, directas. Manuel Arreola, ¿qué va a hacer con el programa de lectura? ¿Cómo le va a hacer para estimularla? ¿Se refiere solo a ferias? ¿Eso es estímulo a la lectura? No, bueno, hemos desatado una campaña en 10 frentes. Tenemos librobuses recorriendo toda la República. Sí. Están llegando a lugares donde no había librerías. Están haciendo ofertas. Sacamos la colección Vientos del Pueblo, que cuentas de 20 a 9 pesos. Y tenemos agotados los 2 primeros títulos, con 40,000 ejemplares por tiraje de cada uno. Relanzamos la colección popular. Tenemos formados unos 4,000 salas de lectura y hemos formado otros 2,000 o 3,000 clubes de lectura a lo largo y ancho de todo el país. Estamos abasteciéndoles de libros gratis. Estamos llegando a las normales, con un debate diciendo, si ustedes, maestros, no leen, sus alumnos no van a leer por placer. Entonces tienen que romper la dinámica de leer por obligación para estudiar y añadir y leer por placer.
y estamos discutiendo esto con normalistas. Yo he estado en 7 normales hasta ahora, en debates abiertos y sonando fuerte, porque la pregunta es, bueno, antes llegaba bala, ¿ahora qué va a llegar? Y dice, ahora va a llegar libros. Buenísimo. Y entonces todo el proyecto del plan de fomento a la lectura está desatado en 10 frentes. Hemos tocado entre enero y ahora, fácil, a 500,000 de habitantes. Y bueno, limpiamos bodega. Nuestra bodega tiene ahora 500,000 de libros menos. Y eso que entraron el 500,000 de vientos del pueblo. O sea, bajamos 1,000,000 la carga de bodega. Pero no la bajamos a lo menso. Lo que hicimos es 1,250 títulos del Fondo de Cultura, los bajamos a precios reales, a 50, a 8 pesos, a 20 pesos. Heréndira Vera, yo te conocí por tu libro, Paco, sobre la cooperativa Pascual. Dime, por favor, qué necesita México para cambiar ese pensamiento de que todo se resuelve con manifestaciones y huelgas. Pues no, en general en aquella época tratábamos de que se resolviera, pero no lo resolvíamos. Teníamos enfrente la pared de frontón de un aparato del Estado que primero reprimía y luego preguntaba, que le valía sombrilla la justicia. Entonces, si usted añora tiempos pasados, se equivoca. Claudia Hernández, ¿cuándo vamos a ver los estantes con libros en los lugares públicos? Pues ya estamos en 117 librerías en el país, estamos en 120 ferias del libro al año. Hemos llegado con ferias del libro a Tacámbaro, ¿sí? Hemos regalado libros en Nochistlán, hemos regalado libros en Tepic, hemos regalado libros en Mocorito, donde en el se Triángulo inició, Amarillo. Exactamente. Y bueno, el otro día, uno de mis grandes momentos de placer fue cumplir la promesa de mandar libros a las niñas de un asilo. Y llegaron sus libros. A un asilo. Nos mandaron la foto de las niñas del asilo diciendo, ya llegaron los libros, Paco. Dije, Y estás recorriendo... Bibliotecas de base, hemos creado bibliotecas de base, estamos mandando 18 bibliotecas a las penitenciarías, a los eferesos. Y les dijimos, sí, pero con una condición. Ustedes retiran la lista negra. Y me dicen, ¿qué lista negra? Digo, bueno, ustedes prohibían ciertos libros. Y bueno, ahí no me van a contar cuentos porque impidieron que mi cura Hidalgo entrara en uno de los fecerezos por razones de quién sabe qué, porque era subversivo. Y entonces, ustedes retiran la lista negra, yo les mando 18 bibliotecas. Las bibliotecas están listas, se comprometieron a retirar la lista negra en los penales de alta seguridad. Ya era otra administración, es otra realidad. Sí, pero heredamos, inercias hay, y se mantienen cosas. Justamente, Paco Ignacio Taibo II, ¿qué te disgusta de este gobierno, de lo que va de este gobierno? Que a nivel de medio, me preguntaste lo que me disgusta, no lo que me gusta. ¿Sí? A nivel medio, de repente me tropiezo con funcionarios del aparato estatal que dicen, antes se hacía así. Sí. Y yo hago una pregunta, yo solo hago una pregunta. Entre la norma y la justicia, ¿tú con quién te quedas? Y hay quien prefiere la norma, ¿eh? Bueno, pero no solo eso, hay quien duerme con la norma. La interpretó en términos de compañera de viaje. Hay gente que no tiene flexibilidad para retirar una norma injusta y absurda. Hay gente que, en la pelea hacia abajo por la depuración de la corrupción, también una pelea por la depuración del burocratismo. Este aparato era de una burocracia pasmosa. El otro día conversando con un ministro, un secretario de Estado, me decía, para conseguir un mazo de lápices necesito hacer 18 memorandos. Yo le decía, te doy un consejo de lo que nosotros hacemos en el fondo, que es A, dejamos de usar lápices, B, dejamos de hacer memorandos. Ay, carajo. A ver, hay varios mensajes, vamos rapidísimo aquí para que los escuche también Paco. Ángel Cárdenas de Azcapotzalco nos dice que Fox pague los impuestos y lo metan a la cárcel. Es lo que dice don Ángel Cárdenas de Azcapotzalco. Bueno, aquí don Josué Cruz de Narvarte nos dice, a Isabel Pantoja la metieron a la cárcel por no pagar impuestos. Y era más fregona que Fox, pues claro. ¿Por qué no hacen lo mismo con Fox? En su gobierno perdonó a muchos empresarios y condonó deudas. ¡Qué descaro!
Gilberto Peña en Jalisco dice, señores periodistas, deben aplicar la ley contra Fox. Agustín Ramírez de la Perita en Xochimilco, que no perdonen a Fox y que López Obrador lo meta a la cárcel. Por último, que pague lo que hizo. Me encanta, este es don Alejandro Monter, 64 años, desde Baja California. Dice, jubilado y pensionado, el expresidente Fox no puede ser encarcelado, lo que deben hacer es quitarle todos sus bienes. Antonio de la Riva de San Rafael, Colonia San Rafael en la Cuauhtémoc, dice, señores periodistas, yo creo que Fox debe pagar todo lo que se robó. ¿De qué sirve que lo metan a la cárcel si no paga lo que hizo? Vamos a pensar, Paco, que estamos aislados y que no es una conversación nada más de tres, aunque sabemos que nos está oyendo un poquito de más gente. ¿Qué le dirías tú al presidente? Aquí entre nosotros tres. ¿Qué le recomendarías al presidente López Obrador? ¿Qué necesita? ¿Por dónde darle otro gran empujón a lo que trae en la mano? Yo creo que en principio necesita no hacerme caso. Las 4 veces que nos hemos sentado a trabajar ha sido fraternal y ha sido hablando y conversando y poniendo el sentido común en medio. Cada vez que se me ocurrió darle un consejo, le entró por un oído y le salió por el otro. Cero, es normal, ¿no? Hijo. A ver, está dirigiendo un país y yo entiendo que hay demasiadas gente susurrando. Dejémoslo actuar. Yo me reúno con él para temas de trabajo, ¿sí? La última vez fue gloriosa porque iba para temas de trabajo hace una semana y nos embarcamos en una discusión verdaderamente... ¿Sobre qué, Paco? Sobre si Cárdenas la regó cuando no logró imponer a Mújica como candidato presidencial. Hoy estuvimos hablando de eso. Y entonces no estábamos de acuerdo. No voy a decir cuáles eran nuestras diferencias, porque las vamos a ventilar en público. Me dijo, vamos a debate. Y le dije, ¿vienes a la Feria del Libro a debatir el nuevo libro que sale sobre Mújica, que vamos a sacar en el fondo? Y dijo, sí. O sea, viene un nuevo libro. Escuchen y esto, un presidente te dice que va a debate público. Mira, y me dice, yo te quiero mucho como escritor, pero te voy a zumbar. Tú querías... yo te quiero un montón como presidente, pero a mí no me espanta un presidente. Tú estabas a favor de que Lázaro Cárdenas... No, yo no digo no revelo lo que va a pasar. Nombrara a Mújica. Y López Obrador no han revelado. tiene. Yo creo que no. Yo creo que López Obrador se inclinaba por Mújica. No, de hecho, no es cierto. Se inclinaba y le daba la razón a Lázaro Cárdenas por haber optado por el general. Que este debate ya empezó cuando todavía no empezó. No voy a revelar nuestros puntos de vista. No lo vas a revelar. No, porque vamos a un debate público y ahí los expondremos. López Obrador, Paco Ignacio Taibo, para empezar. Y la autora del libro. ¿Quién es? Ana, una excelente historiadora del Instituto de Investigaciones, que vamos a publicar un libro de ella maravilloso que llama Mújica, el presidente que no tuvimos. Me voy a regresar otra vez. A ver. Bonito título, ¿no? Gran título. Me voy a regresar. Paco Ignacio Taibo II, quien está aquí en el estudio, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, discuten sobre si la decisión de Cárdenas de no subir a Mújica a la presidencial. Francisco J. Mújica, general. ¿Fue correcta o no? Están discutiendo Paco y el presidente de la República eso. O sea, se encuentran para ver cosas de trabajo y luego discuten sobre este asunto. Sí. Y luego, en medio de la discusión, fíjense bien lo que pasó. Paco Ignacio Taibo le dice al presidente de México, le dice, a ver, vamos a publicar un libro en el Fondo de Cultura Económica, es una biografía. ¿Y qué? ¿Te atreves a irte a la Feria del Libro? ¿A cuál Feria del Libro para empezar? A una Feria del Libro, tampoco lo puedo revelar antes de tiempo. Perfecto. Pero va a estar en una Feria del Libro. Hay un segundo anuncio discutiendo aquí. La presentación del libro de Mújica y vamos a debate porque tenemos puntos diferentes. Y eso no quiere decir que no nos queramos, ¿eh? Por supuesto. Fue absolutamente fraternal. Claro, por supuesto. Pero la capacidad de poner sobre la mesa esto pues se vuelve muy interesante desde mi punto de vista. Claro. Imagínate a Miguel de la Madrid, director del Fondo de Cultura Económica, discutiendo intensamente con su jefe, el presidente de la República en ese momento, que era... Salinas. No. Salinas. Le dura 5 minutos de la Madrid. No, en ese momento ¿qué sucede? O sea, saca una pistola como la de... le quita la silla que tenía en el fondo, que era una silla de lujo.
Claro. ¿Y la Y conociste? te ¿La sigues tienes? sentando en ella. No, desde que llegué no la he usado. Le cambié a una secretaria su silla por la del director del fondo y uso la ex silla de una secretaria. Ese es populismo. Sí, señor, yo soy populista. A ver, Pues explícanos. a ver, llegué y ¿qué hice? Tengo terraza de sol, terraza de sombra, un Rivera de 25 millones comprado por el fondo enfrente mío que tengo que estar cuidando todo el rato que no le echen las Coca-Colas al Rivera que tengo enfrente. Tengo 3 baños en mi oficina, 170 metros cuadrados. ¿Cocinero privado? Había, Sí. pero lo primero que hice fue el comedor privado del director del fondo, se acabó. Y hoy es el comedor Vázquez Montalbán, donde se come comida corrida de 35 pesos para Ándale. todos los trabajadores, incluido yo. Y acabé ¿Y comen ahí, Paco? Claro. Todos ustedes. Digo, yo como perfectamente de ahí me lo 2-3 veces a la semana. me lo pero imagino perfecto, pero la gente a lo mejor no te conoce. Como no, la plebe y come. Somos prole. Y bueno, lo otro que hice fue, el estacionamiento tenía placas, señor director, señor secretario, señor gerente general. Y llegué un viernes y dije, compañeros, para afuera las placas. El que ya primero se estaciona, el último no se estaciona. Y los de mantenimiento me dijeron, pues es viernes, ¿cuándo? Pues el lunes, dije, no exagero. Dijeron, no, de una vez, jefe, y salieron con los pinches escoplos a tumbar Vámonos. las placas. ¿Soy populista? Sí, populachero, populista. Pero me hago una pregunta desde hace mucho tiempo. Nosotros somos populistas, ¿y ellos qué son? ¿Antipopulares? Dicen. No dijiste, no respondiste, no reaccionaste a la provocación. No, porque voy a lo siguiente, porque hoy se habla de polarización, pero polarización son 2 bloques y creo que si nos atenemos ya no solamente al resultado de la elección, sino inclusive a la más reciente encuesta de Reforma, que aunque cayó López Obrador en las preferencias De 78 a de 78 a 70, no es más cerca a un consenso que a una polarización. Yo diría que hay un consenso de mayoría, un consenso mayoritario, y que hay polarización en los temas de choque. La noticia ayer de que vamos contra el Grupo México, polariza. ¿Pero quién polariza? De un lado al Grupo México y a los que piensan que este era el país de Uca Buca, el que lo encuentre se lo emboruca, ¿sí? Y del otro lado a la inmensa mayoría de la población, y luego una capa media un poco perdida, que no acaba de entender, que no le puede gustar, que defiende quién sabe qué, si el privilegio, el derecho a la corrupción, Aunque Paco, o ni siquiera a veces lo que defiende son sus propios miedos, ¿no? aunque mira, Paco Taibo dice en algún momento, y cómo se escandalizó la gente, bueno, algunos medios se escandalizaron mucho cuando Paco dijo, oigan, 9 años tratando de negociar con Grupo México, no hacen caso. En el caso de la huelga de las minas de Taxco. 9 años exactamente. 9 tratando. años cerradas las minas de Taxco por intransigencia patronal. Y luego dice Paco, bueno, señores, pues ¿qué se hace en esos casos? Se expropia. Y todo el mundo se asustó. No, llama Paco expropiar. Estoy yo nomás decía las omitiendo minas de artículos plata. y preposiciones por Sí, vas bien. para que se vas bien entienda. para contar la historia. Llama Paco expropiar, ¿no? Dice una cabeza. Pues, o sea, tiene 9 años que un rico un tipo archimillonario tiene cerradas esas minas. O sea, ¿qué haces? Esas minas fueron cerradas porque el sindicato pedía seguridad laboral. Había sucedido antes lo de pasta de conchos. Era una demanda irracional. Pedían seguridad en el trabajo. Los riesgos estaban creciendo. Luego, Se cierran las minas. Taxco se queda sin plata de sus minas y tienen que comprar en otras partes del país, fregando de pasada a toda la industria para la platera más importante del país. Pero las minas siguen cerradas. Claro. Yo me pregunto, compañeros de la Secretaría del Trabajo, no quiero interferir en su área, ¿por qué no preparan un decreto de expropiación? ¿Qué decían los decretos de expropiación? ¿Por bienestar de la nación? Por interés de la nación. Pero a ver, termino la data. Porque lo que sucede enseguida es que vienen una serie de derrames y una serie de digamos que Grupo México en este momento no es el Grupo México que era hace 10 años, digamos, cuando todos los medios lo protegían y salían todos las pantallas de cine, o sí, creo que sigue saliendo, etcétera. Grupo México tiene otro rostro, son cochinos.
O sea, ahí está lo Es del que Golfo. no es solamente, no es cochinada, es crimen. No, claro. Son cochinos, son criminales. Voltea a ver a Pasta de Conchos. Se les perdonan impuestos por miles de millones. O sea, no estoy diciendo una cosa que no esté documentada. Ahí están documentados. Todo eso son 22 accidentes que dice la Semarnat. Entonces, digo, de que se asustan. Pues es una empresa criminal que raya en lo... Y en un determinado caso dejemos que el aparato judicial defina el grado de criminalidad, que las investigaciones que ahí están se hagan públicas, que se actúe conforme a derecho y sobre todo que se actúe conforme al espíritu de la ley, no a la burocracia de la ley. Y sin embargo eso no solamente espanta a un sector de los medios, que ya sabemos quiénes son, espanta a funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, compañeros tuyos en el gabinete. Yo tengo amigos, compañeros y conocidos en el gabinete. A los conocidos los espanta. Probablemente a algunos conocidos los espanta. A mis compañeros y a mis amigos no los espanta. ¿Y a tus compañeros de Morena? A algunos de mis compañeros de Morena, mis conocidos de Morena, no los espanta. Por cierto, ¿cómo ves cómo va Morena en este proceso convulso de renovación de su dirigencia, que será hasta noviembre, pero que hoy ya está en un activismo desatado, que es positivo, porque finalmente es un partido político, nomás faltaba que no, pero hay definiciones que se están tomando, que inclusive hay riesgo de que se lleven a instancias externas, incluyendo el Tribunal Electoral, Mira, Morena tiene que recuperar lo mejor que tenía, que es su condición de partido ligado a las luchas sociales, tiene que desburocratizarse, tiene que mantener el plan de formación masivo que acordó su Congreso, que ha sido bloqueado por la actual dirección, que quería gastarse el dinero en tener locales, ¿sí? Tiene que abandonar el electoralismo como Biblia para volverse a colocar en el hecho de es un partido de izquierda con un compromiso social. Eso es el tiene. Veremos qué pasa. ¿Apoyas a Berta Luján? Desde luego. ¿Y apoyarías a Mario Delgado? También. No me llevo mal con ninguno de los dos. No me parece... ¿Pero quién te gusta más de los dos? Eso es el derecho de voto secreto. Bueno. Pero podrían ponerse de acuerdo inclusive, Yo ¿no? diría Claro, que sin hay bronca. una tendencia hacia ponerse de acuerdo. Yo creo que hay más candidatos, Bueno, está Alejandro Rojas Díaz Mirán. En el revuelo todavía no aparecen todos los candidatos. Hay uno, Alejandro Rojas Díaz Durán, que se la pasa recorriendo el país, cilindriado por un senador, coordinador de los senadores de Morena, es como un tumor Ricardo de Monreal. Monreal. Sí, ¿no es el momento ideal para decir 100 comentarios? Paco, Tú sin comentarios es inaceptable en una mesa como esta. Paco, dinos qué viene en el fondo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Viene. Danos el menú de lo que viene para el fondo. Viene el impulso máximo a Vientos del Pueblo para lograr llegar hasta la última ranchería con libros de 9, de 10, de 15 Sí, claro. pesos. La coordinación ya definitiva dentro de muy poco tiempo de DG, Educal y Fondo de Cultura. Formal, porque informalmente estamos actuando en coordinación y sincronía. Viene una política editorial en la colección popular muy fuerte, en la que vamos a publicar literatura, cosa que el fondo no solía hacer, Sí. publicaba clásicos o semiclásicos. No, vamos a publicar novela policíaca, ciencia ficción, novela de aventuras, autores nacionales con punch, y viene una cadena bien interesante. Vamos a publicar Rey Carbón por primera vez, de Upton Sinclair, el hombre que ganó el Pulitzer y que produjo un libro glorioso como La Jungla. Vamos a publicar los escritos de periodísticos de John Reed. Vamos a tener a Edwin Egon Kish y sus grandes escritos alemanes. Traemos la novela póstuma de Juan Hernández Luna, reescrita por el francés Sebastien. Traemos ciencia ficción, una novela excepcional de un canadiense. Vamos a publicar Qué difícil es ser Dios, de los hermanos Strugatsky.
provocación tras provocación. El otro día ya me están provocando. Que vas a publicar a Mao Zedong. Y dije, todavía no escojo el texto correcto. No, Lo vamos a publicar Víctor Serge en los breviarios. Lo que todo revolucionario debe saber de la represión, lo vamos a publicar en los breviarios. Oye, pero no se vale que no quieras publicar a tus críticos, a Krause, a Aguilar Camín. He firmado reediciones de todos mis críticos, sin problemas. ¿Has firmado reediciones? Pero desde luego, de todas todos. las gentes que no me gustan y que publican en el fondo y que tienen lectores, he firmado las reediciones, están saliendo. Bueno, si venden, Bueno, si y se compran. tienen lectores. La democracia es responderle a los lectores. Ahora, ni Krause ni Aguilar Camín me han llevado un nuevo libro para proponerme, no han de pensar que no lo voy a querer. Entonces, ¿los invitas a que te propongan un nuevo libro? No, porque si tengo que invito a gente que me cae bien, pero pues uno escoge a sus amigos, pero tampoco le cierro la puerta, Claro. Para nada. Llegan con un buen libro Sí. que tenga potencial de venta de lectores, y que lo tenga- editas, Sí, claro. sin problema. Aunque te caigan mal. Pero desde luego, o sea, hemos peleado tanto tiempo por la democracia que no es ni siquiera lo justo, lo indicado, lo debido, lo pensable, ejercer censura. La censura es reaccionaria, la censura es autoritarismo, la censura es un boomerang de mierda que cae sobre ti. La censura, bueno, hemos vivido por liberarnos de cualquier forma de represión y censura. Entonces, ¿por qué la vamos a elegir como camino? Adelante. Si hay lectores, hay interés de los lectores y el material es bueno, no falta más. De hecho, ayer firmé, yo que soy un ateo convicto y confeso, firmé una biografía de San Francisco de Asís. Claro. Porque además de ser libertario, soy franciscano. Pero además de ser franciscano, porque creo que hay lectores en saber más sobre la vida de un personaje apasionante del medievo. Y entonces vamos a sacar una biografía de San Francisco de Asís, Wow. no más faltaba. Claro. Eso sí, quitamos de todas las librerías del fondo y local los libros de autosuperación. Desaparecieron. Porque lo que no vamos a hacer es vender chatarra. Sí. ¿Para qué? Ahí está las mesas de Sambors llenas de eso. Pero- Que los vendan otros. ¿Y tú qué estás escribiendo? Un libro que debí haber escrito en 3 meses y que llevo 7 y he avanzado 20 cuartillas. ¿Qué estoy escribiendo? Un libro cortito, unas 120 páginas o así, que cuenta la verdadera historia de la insurrección del gueto de Varsovia, dirigida por un adolescente socialista judío que se llamaba Mordejai Anilevich, que sabía que los iban a matar a todos y aún así lo hicieron. Y estoy escribiendo la historia. Terminé la investigación en Varsovia el año pasado y estoy. Lo que pasa es que desde que entré al fondo escribo un promedio de 1 página por semana, ma. Claro, pues sí. Yo Ni que soy modo. un escritor, pues ni modo. Ya me lo ¿Qué le va a dijo, hacer? me lo había dicho Andrés. Me dijo, ya nos toca. Y yo dije, no, a ti sí, porque te eligieron. A mí no me eligió nadie. Dice, te elegí yo y me fregó. Entonces, ¿ya qué dices? ¿Y cómo te convenció Andrés Manuel para aceptar? Con ese argumento. Con Llevamos ese 20 argumento. años luchando por democratizar el país, ya llegó la hora de gobernar. Y yo dije, pero, y al tercer pero, dije, tiene razón. Pues sí. Y poca gente sabe que el dinero que me pagan por dirigir el fondo, que lo reduje a la mitad del día en que llegué, es la 10ª parte de lo que gano con mis derechos de autor. Claro, por supuesto. Poca pues, gente sabe que yo era un adulto mayor feliz de casi 60 y tantos años, que tenía 25 libros empezados. Y poca gente sabe que fui al fondo con singular alegría y placer. No me arrepiento ni un minuto de haber ido al fondo. Ya lo creo. Pero hoy era más divertido. No, no es cierto, es mentira. Una penúltima cosa. ¿Qué con la chica de la cola de caballo y de qué pasó con el detective? Con Melascuarán lo tengo trabado porque he empezado 4 veces a escribir una novela que se llamaba Paraíso y no sale. No sale y no sale y no sale. Y es que le perdí el pulso al personaje. Con la muchacha de la cola de caballo, sin embargo, empecé una novela que se llama Lo juro por la Virgen de Guadalupe y el osito Bimbo, que sí sale y tengo como unas 50 páginas, que es la historia
del imprudente asesinato de una reina de la belleza de un estado norteño, que a ella le cae por accidente porque la mandan a hacer un reportaje de estilo Hola con la reina de la belleza y se la encuentra cadavérica. Y ahí empieza. Y ese mismo día la despiden, y entonces dice, ¿para qué sigo investigando? ¿Qué tema? Pero las pasiones de los periodistas están más allá de sus posibilidades de decir no. Carajo. Qué maravilla. Ahí voy, tengo 60 páginas de esa novela. Es otra de las que no tengo tiempo para escribir. Pues hemos estado esta tarde, casi noche, con Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica. Para nosotros es un gran honor, un gran gusto tenerte aquí en nuestro programa, Los Periodistas, Paco. A mí también. Soplan vientos nuevos en el país. Sí. Y entre otros vientos nuevos es que estamos... O sea, Sarko lo decía, maldita sea. Decía, la libertad de expresión no se pide, se ejerce. Y tenía toda la razón del mundo. A punta de ejercerla, vamos ganando una batalla fundamental, que es la libertad informativa que este país necesita y que le está costando un trabajo lograrla. Pero vamos. Muchas gracias, Muchas Paco. gracias. Un privilegio. Muy buenas noches. Regresamos a los